Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sobre lógica jurídica. Hoy exploraremos una película que ha generado intensos debates sobre la culpabilidad y la construcción de argumentos. Tesis sobre un homicidio. La pregunta central que analizaremos es, ¿es el estudiante Gonzalo el verdadero culpable del asesinato que se presenta en la historia? Acompáñenme a este análisis donde utilizaremos herramientas de lógica para argumentar y cuestionar esta hipótesis. Para empezar, recordemos brevemente la trama de la película Tesis sobre un homicidio. Nos presenta a Roberto Bermúdez, un abogado y profesor de Derecho, quien se obsesiona con probar que Gonzalo, uno de sus estudiantes más brillantes e hijo de uno de sus colegas, es el autor de un brutal asesinato. A lo largo del filme se nos invita a observar una serie de interacciones y eventos que parecen señalar la culpabilidad de Gonzalo. Pero ¿qué tan sólidos son estos indicios? En el primer segmento será análisis detallado de la evidencia. Empecemos por analizar los indicios más significativos que la película nos presenta. Para hacer esto de manera exhaustiva, debemos considerar tanto la evidencia circunstancial como el comportamiento y las acciones de Gonzalo. Comportamiento sospechoso. Desde su primera aparición, Gonzalo exhibe un comportamiento que podríamos calificar como sospechoso, su actitud hacia Bermúdez es desafiante y su interés en el caso parece ir más allá de la mera curiosidad académica. Utilizando el principio de la máxima de experiencia, podemos argumentar que cuando una persona se comporta de manera invasiva o provocadora en una situación como esta, es posible que esté tratando de ocultar algo. Sin embargo, también es importante recordar que la conducta sospechosa no equivale a culpabilidad, pero sí puede servir como un primer indicio a considerar. Algo que puede refutar esta teoría es que la psiquiatra, que es una buena amiga del abogado Bermúdez, es ella dice que no tendría por qué juzgarlo. Ella dice que este estudiante lo conocen desde que era un niño y pues ha sido muy buen educado, con muy buena educación, de una muy buena familia, pero algo que nunca se nos presenta en la película, o por lo menos las veces que yo la vi, era que ni la psiquiatra ni el estudiante se encontraron en persona. Por eso es que la psiquiatra como que permanecía como una ligera sospecha de que el abogado Bermúdez era el que era el que estaba exagerando y era el que se estaba obsesionando por un caso. Y la verdad es un caso bastante traumático. Estamos hablando sobre una violación que terminó en homicidio. Entonces, una de las teorías que yo ya personalmente hablando considero que tendremos que agregar es que si la psiquiatra y el estudiante se hubieran encontrado, ella también le hubiera dado parte de la razón al abogado Bermúdez. ¿Por qué? Porque la actitud de él no era normal hacia el abogado, ya no era una actitud de admiración hacia una figura de poder como era el abogado Bermúdez en el derecho penal, sino ya como una actitud de provocación, como atrápame si puedes, podría describir esa actitud. La segunda, el segundo indicio es conexión circunstancial y temática. El segundo inicio es conexión circunstancial y temática. Gonzalo parece estar demasiado conectado con los eventos del asesinato desde su presencia en el lugar y momento de los hechos hasta los temas tratados en su tesis, que giran en torno a conceptos de justicia y crimen. La lógica jurídica nos invita a evaluar si esta serie de coincidencias es suficiente para establecer una conexión causal entre Gonzalo y el crimen. Aquí el análisis de causalidad juega un papel crucial. ¿Es la coincidencia entre los eventos lo suficientemente fuerte como para deducir culpabilidad? La verdad es que no. Todos estos indicios son circunstanciales porque al final de la película nunca nos muestran si de verdad si quién fue el culpable, ya que el fiscal pues no hace, en mi opinión, un muy buen trabajo o no se está esforzando lo suficiente para poder encontrar el culpable. Pero sí me parece que podríamos utilizar la tesis que hizo Gonzalo como otra manera de provocar al abogado Bermúdez como a seguir jalando el hilo a ver qué es lo que encontraba. Entonces, sí, eso es lo que a mí, en mi opinión, me parece. El tercer indicio podría ser el juego intelectual. Otro punto a considerar
es el juego intelectual que se desarrolla entre Gonzalo y Bermúdez. Gonzalo parece disfrutar desafiando a su profesor, insinúa que podría estar detrás del asesinato. Desde la perspectiva de la teoría de la imputación objetiva, podríamos interpretar este comportamiento como una forma de autoinculpación. Pero también podríamos preguntarnos si Gonzalo simplemente está manipulando a Bermúdez sabiendo que su profesor es susceptible a la obsesión y la paranoia. Este es como el típico juego que hacen como en Atrápame si puedes, como que le va soltando como ciertas actitudes, ciertas pistas de que si él lo hizo, él tiene que ver detrás del crimen, pero ya después que va ahondando en esa pista, pues al final no es nada concreto y simplemente es una actitud de como de superioridad que tiene Gonzalo a la hora de su profesor. Y la verdad es que con el único, no podríamos decir que es parte de su personalidad porque con el resto de personas que aparecen en la película no se comporta así, sino se comportó muy amable. 4. El lenguaje corporal y las reacciones. Es interesante analizar el lenguaje corporal de Gonzalo en escenas clave. Durante momentos de tensión, como cuando Bermúdez lo confronta, Gonzalo mantiene la calma, algo que podría interpretarse como una señal de culpabilidad o alternativamente como la seguridad de alguien que no tiene nada que ocultar. En lógica jurídica, el análisis de los indicios indirectos como el lenguaje corporal puede ser revelador, pero debe ser manejado con cautela ya que es altamente subjetivo. Siguiendo con lo del lenguaje corporal, las reacciones, yo pienso y considero que él hace como un tipo de lo que estaba diciendo superioridad moral, como incluso si yo soy estudiante y usted es experto en la materia, yo lo puedo seguir superando a usted, porque usted en ningún momento va a poder como revelarle ante el mundo, sabiendo que su instinto dice que sí, yo fui el que cometí el crimen. Ya podemos seguir hablando de otros contrapuntos y evaluaciones críticas como falta de prueba directa, nunca se encontró ADN, la víctima no tiene relación ninguna con el supuesto criminal que se nos presenta en la película. La hermana de la víctima tampoco puede decir quién puede ser sospechoso. Y también al no encontrar una manera de poder involucrar a Gonzalo en los hechos, entonces uno de las teorías que más se me hace interesante en contra de que Gonzalo cometió el crimen es el estado mental de Bermúdez. Finalmente no podemos ignorar el estado mental de Bermúdez, su obsesión con el caso y su creencia en la culpabilidad de Gonzalo es clave. Puede haber nublado su juicio llevándolo a ver conexiones donde quizás no las hay. Esto introduce la posibilidad de que Bermúdez esté proyectando sus propias inseguridades y obsesiones sobre Gonzalo, lo que distorsiona su análisis de los hechos. Conclusión y reflexión final. En conclusión, la película Tesis sobre un homicidio nos presenta un caso fascinante para analizar desde el punto de vista de la lógica jurídica. Aunque los indicios que señalan a Gonzalo como el culpable son numerosos y algunos podrían considerarlos convincentes, la falta de pruebas directas y la ambigüedad intencionada de la narrativa nos dejan un estado incertidumbre. Si bien podemos argumentar la culpabilidad de Gonzalo desde una perspectiva indiciaria, debemos recordar que el derecho penal, la lógica debe ir acompañada de pruebas contundentes. Algo que no hemos visto es que no hemos tocado en este momento es el tema de que nosotros estamos viendo la película a través de la perspectiva de Bermúdez. Es decir, no podemos ver lo que piensan, lo que analizan otros puntos de vista, si no lo relatan, pero no nos es convincente. Si hubieran presentado la película a través de la visión de la psiquiatra o a través de la visión de la hermana, podríamos ver que perfectamente Bermúdez es un inestable mentalmente y está juzgando a un inocente. ¿Es Gonzalo realmente el asesino? Desde una óptica lógica y utilizando los principios que hemos discutido, podríamos inclinarnos hacia un sí tentativo, pero esa conclusión no podría sostenerse en un tribunal sin una evidencia más fuerte. Es decir, simplemente cierran la película diciéndonos que no, que con la ligera sospecha de que González está tratando de incriminar a Bermúdez, pero nunca nos dijeron qué fue lo que pasó con el caso, nunca ahondaron tanto en el proceso que hacía el fiscal del caso, sino que ahondaron más en las partes donde hacía como Bermúdez hacía una investigación independiente sobre el caso de esta chica.
nunca ondíamos más de la vida de ella, simplemente la hermana nos relata qué fue lo que pasó o de cómo ella era, manejaba su vida, de a qué se dedicaba, a qué le gustaba, pero nunca la conocimos verdaderamente. Y creo que ese es un punto que la verdad a mí me parece bastante irrespetuoso, aunque sea una película ficción. Yo nunca se pudo conectar con la víctima, nunca se tuvo ese sentimiento de empatía que se tiene con las víctimas sobre todos estos sucesos tan atroces. Y simplemente cerraron la película y ya, dejaron a la perspectiva del espectador, pero nunca se supo bien qué fue lo que pasó y para mí, la verdad, la película hubiera terminado bien, ya es una opinión muy personal mía, si nos hubieran dicho el porqué y si hubieran ahondado más en más en la vida de la víctima antes de los hechos que en la vida de la hermana y cómo ella mantenía una relación sentimental con González. La verdad, eso me pareció supremamente innecesario, pero también es otro indicio de provocación, esa también sería. Y eso es todo. Gracias por acompañarnos en este análisis de tesis sobre un homicidio. Esperamos que este episodio les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo aplicar la lógica jurídica a casos complejos que pueden suceder en la vida real.